Mateo capítulo 21 y versículo 12. Mateo 21, 12. Bueno, quiero hablar esto que Dios puso en mi corazón. Pues ya sabe cómo habla uno, ¿verdad? La verdad quisiera decir muchas cosas, pero vamos poco a poquito. Vamos a ver hasta dónde podemos sentir. Bueno, versículo 12, ¿sí, verdad? Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Me parece que es el Marcos donde dice, casa de oración para todos los pueblos. Sí, en Isaías es esa palabra donde el Señor dice ahí para todas las naciones o todos los pueblos. Bueno, dice, y vinieron a él en el templo los ciegos, cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos, o a los jóvenes, a los niños, otras, no sé si es otra versión, o en otros evangelios, dice los discípulos, sí, eran los discípulos los que hacían esto, aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, y se indignaron. ¿Sabe usted que los fieles seguidores del Señor eran los fariseos? Donde andaba Jesús, andaban ellos, ¿sí? Obviamente con la intención de señalar, de juzgar. Me impresiona mucho cuando el Señor está en su casa o en una casa, y dice la Biblia que la casa estaba saturada de gente, ¿sí? Que bajaron a un enfermo, ¿verdad? Por el techo. Y dice ahí la Escritura que los que estaban enfrente eran los fariseos, ¿sí? O sea, esos eran puntuales a toda reunión, ¿verdad? Pero obviamente malintencionados, ¿verdad? Bueno, sigue diciendo, los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y ya dije eso, ¿verdad? Versículo de 15, pues, 16. Y les dijo, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y este versículo es una advertencia, sí, en base a lo que vamos a ir viendo. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Bueno, fíjese pues, dice ese escrito en Isaías, me parece que es Isaías 56, versículo 11 por ahí, si mal no recuerdo. Dice eso, sí, que la casa de Dios es casa de oración para todos los pueblos o todas las naciones. Eso significa, mi hermano, que la oración de la iglesia tiene o debe tener la capacidad de influenciar su tierra, ¿sí? De obviamente influenciarle en esa bendición que hay en la casa. Sí, la iglesia deberíamos de tener la capacidad de que nuestra oración, cuando nos congregamos como iglesia, obviamente, o nuestras reuniones personales o nuestra vida de oración, pero ahí lo vamos a hacer más como iglesia, tenga la capacidad de bendecir nuestra tierra o influenciarla. Cuando uno dice influenciarla, no es como controlarla, ¿verdad? O saquearla, ¿sí? No, es que la bendición de Dios que está en la iglesia se expanda hacia afuera, ¿sí? Que las almas se puedan arrepentir, que las almas se puedan convertir, ¿sí? Que las vidas puedan ser salvas, que las familias se restauren. Amén. Eso es a causa de la oración que hay en la iglesia. Sí, la oración tiene que provocar salvación, ¿verdad? De almas, tiene que provocar la liberación de familias, tiene que provocar que los cautivos se liberen, salgan de su condición. Sí, la oración de la iglesia debe de provocar, sí, que los principados caigan, sí, que los territorios puedan ser libres, sí, porque esa es parte de la identidad de la iglesia del Señor. Es una iglesia de conquista. Sí, la iglesia no es un club social, no es un grupito ahí de gente bonita o gente buena. No, es el cuerpo de Cristo, es un ejército. Sí, y si la iglesia no somos efectivos en nuestra identidad, pues no estamos cumpliendo nuestra función. Por eso hay que crecer. Sí, entonces la iglesia, por eso tiene que ser una bendición para todos los pueblos. Todo lo que aquí se ore, por ejemplo, tiene que bendecir toda esta área. ¿Sí? Y conforme vamos creciendo en Dios, tiene que bendecir la ciudad, tiene que bendecir la nación, ¿sí? Así debería de ser.
Me acuerdo un testimonio, no sé quién lo dijo o si me lo platicaron, pero un testimonio de un ex satanista, creo que más o menos va así. Y bueno, él decía que pues, se salían de sus cuerpos, ¿verdad? El desdoblamiento aquel, o los viajes astrales, como también se les conoce. Y ellos salían del cuerpo y ellos iban o entraban a ciertas colonias para maldecir a la gente, ¿sí? Así también se puede hacer brujería. Entonces ellos entraban ahí, pero dice que cuando en una colonia, una casa, una persona estaba orando, decía él, orando obviamente al Señor, al Dios verdadero, ya no podían entrar a toda la colonia, ¿sí? No, o sea, no a la casa del que estaba orando, a toda la colonia, ¿sí? Eso es que la oración de esa persona estaba influenciando todo su territorio, ¿sí? En este caso pues su colonia, ¿verdad? Eso es que la iglesia, ¿sí?, puede influenciar el territorio, pero todas las cosas en Dios tiene principios, ¿sí? Dios es un Dios de diseños, amén, y todo lo que Dios habla en su palabra, pues son diseños para nuestro tiempo, ¿sí? Entonces aquí hay diseños, pues. Bueno, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Entonces aquí lo que vamos a ver es qué pasa cuando la iglesia es una casa de oración, así, a ese grado que estamos hablando, ¿sí? Y cómo se llega a eso, amén, porque eso es lo que dice, y el peligro de un día dejar de ser una casa de oración, ¿sí? Porque ese es el problema, o dentro de. Bueno, vamos a ver aquí tres cosas, el versículo 12, para ir considerándolas, irlas desechando, o prestar mucha atención a que eso no se levante, o si está, irlo sacando, ¿sí? Para que esto no impida que nuestra oración pueda influenciar nuestra tierra. Estamos en otra etapa, ¿sí? A nivel global, amén. Y bueno, vamos a ver muchas cosas muy sublimes, pero muchas cosas muy confusas también. Por eso tenemos que estar más apercibidos. Bueno, versículo 12, fíjese bien. Dice, entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban. Ese es uno. 2, volcó las mesas de los cambistas. Y 3, las sillas de los que vendían palomas. Bueno, esas tres tipos de personas, vamos a decirlo así, son tanto actitudes como acciones o pecados, ¿sí?, que pueden estar en el corazón y que van a impedir que la iglesia sea una casa de oración. Por eso él cuando entró, ¿sí?, eso fue lo primero que sacó, ¿sí? Esto va a provocar o está provocando que mi casa sea una casa de mercado, una cueva de ladrones, ¿verdad? Dicen otros evangelios. Sí, mientras esto no salga de aquí, la casa no va a ser casa de oración. Hablando de esta escritura, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor se enfocó a sacarlos. Cuando los saca de ahí, entonces la casa puede ser una casa de oración. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es importantísimo, ¿sí? Y así es todo, no sé si decir todo, pero prácticamente toda la palabra, ¿sí? Siempre hay algo muy glorioso que tiene una demanda para alcanzarlo, ¿sí? Estos no son varitas mágicas, no son, ¿cómo lo podemos decir? No son fórmulas, ¿sí?, de que lo haces y ¡pum! No, hay principios, siempre, mi hermano, amén. Por eso requiere ministerios. Bueno, eso ya es otra historia, mejor después lo decimos. Pero se necesita entender, ¿sí?, que hay un camino que nos marca el Señor para llegar a ver todo lo que dice su palabra. Dicen por ahí, ¿verdad? ¿Quieres resultados bíblicos? Bueno, agarra métodos bíblicos, ¿sí? Y así es, como dice un dicho, ¿verdad? Si el piso está tan parejo, ¿para qué tanto brinco? ¿Sí? Y eso es así, o sea, queremos como que torcer tanta cosa y la cosa está tan clara, tan sencilla, ¿verdad? Sí, a lo mejor de hacer no tanto, pero de entender sí, ¿verdad? Pero no sé, a veces ese cristianismo moderno, ¿verdad?, que desprecia las bases, los principios. No estoy hablando solo cosas antiguas, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero son principios que están aquí y que han estado siempre y que siempre han funcionado, amén. Sí, decía un pastor hace muchos años, yo soy de la antigua, decía el pastor, yo soy de ayuno y oración. Sí, bueno, eso no se puede quedar en la antigua, eso es lo normal, ¿sí? Bueno, entonces estas tres tipos de personas, ¿verdad?, pues reflejan o proyectan las actitudes que no deben de estar en la iglesia, ¿sí?, para que se convierta en una casa de oración. Entonces la primera, los que compran y venden. Fíjese, nosotros podemos ser de esos, ¿sí?
¿Cómo es una persona así o un cristiano así? Es aquella persona que porque hace, ¿sí?, cree merecer, ¿verdad? Compra-venta, ¿sí? Ya hice, ahora dame, ¿sí? ¿Sabe qué es eso? Esa es la mente de un idólatra, ¿sí? Un idólatra es así. Y pues yo creo que la mayoría lo entendemos porque venimos de ahí, ¿verdad? Entendemos perfectamente lo que es la idolatría. Sí, el idólatra es: ya te prendí la vela, ahora me cumples. Sí, ya pacté la manda, ahora lo haces. Y es una compraventa. Sí, esa mentalidad puede estar en nosotros como cristianos. Señor, ya hice esto, pues ahora dame. Ya traje el diezmo, ahora bendíceme, ahora multiplícalo. Sí, y no, mi hermano, las cosas en Dios no son así. Fíjese, el reino de Dios no es, pero para nada, como el reino de las tinieblas. El reino de Dios lo rige un cimiento, un principio, y es el amor. Todo, en absolutamente todo, en Dios tiene que ser por amor. Sí, el reino de las tinieblas no, es más por imposición o manipulación, sí, o engaño, sí, como estamos todos nosotros engañados. Pero el reino de Dios no, el reino de Dios se mueve bajo ese cimiento. Por eso dice una escritura en Efesios 3: cimentaos en amor, que es el vínculo perfecto. Y el amor pues es el carácter de Dios. El amor es la persona de Dios, es la identidad de Dios, es quién es Dios. Así se rige todo en el reino de Dios. Amén. Cuando las cosas no son por amor, sí, se entra en esto, compraventa. Sí, y Dios no es así. Amén. Dios no va a negociar con nadie. Amén. Dios tiene un principio y nunca lo va a cambiar. Sí, o no va a negociar lo que está escrito en su palabra. Sí, y no lo hizo con Jesús. Sí, se acuerda el Getsemaní, ¿verdad? Señor, si fuera posible, sí, hay otra forma. Amén. Y Jesús, pues nada que ver con nosotros, ¿verdad? Perfección, integridad, obediencia, todo perfecto. Nadie es como Él, ¿sí? Y nadie vamos a lograr serlo, pero hay que seguirlo, ¿sí? O tratar de ser como Él. Amén. Pero nadie ha dado una vida tan perfecta, tan en obediencia, en pensamientos, en palabras, en sentimientos, en acciones, en actitudes como Jesús. Él es único. Amén. Nosotros solo tenemos que tratar de imitarlo. Amén. Y que Él se forme en nosotros. Pero Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Nadie es como Él. Bueno, a pesar de eso, no negoció el Padre con Él. Y le dijo, yo creo, ¿verdad? Es que ya está escrito. Sí. ¿Y cómo cambio lo dicho por los profetas, verdad? Voy a quedar como mentiroso. Y el Señor, pues en su agonía, ¿verdad? Dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿sí? Entonces eso es, pues Él nunca negoció. Pero a veces nosotros, hablando en términos globales, ¿verdad?, como cristianos, sí podemos ser así, ¿verdad? Y el problema es que a veces ese es el evangelio que se nos presenta, ¿sí? De negociarle a Dios. No, mi hermano, esto es por amor, ¿sí? Cuando alguien ama a Dios, sabe y desea sacrificar, ¿sí? ¿Sí me explico? Hay una escritura, y sí la vamos a buscar porque me gusta, que está en Éxodo. Dejen ver si no me equivoco. Bueno, dejen ver más bien qué versículo es. Éxodo 21. Esa escritura está hermosa, ¿eh? Fíjese, hermano, hay una... ¿Se acuerda usted cuando habla de Josué? Cuando Dios le está hablando a Josué, Josué 1, donde dice Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, ¿sí? Esa palabra es ministro, ¿sí? Y en el hebreo, esa palabra viene de una palabra que significa aquel que de su voluntad se ha dado para servir, de su voluntad. Eso es un ministro, ¿sí? No es una imposición, es de su voluntad. No está negociando con Dios. Él decidió darse porque atendió un llamado, obviamente, ¿verdad? Fíjese esta escritura. Quiero que usted la medite, se la grabe si puede. Yo sé que sí puede, ¿sí? Y lo va a intentar. Éxodo 21 dice, estas son las 21:1. Estas son las leyes que les propondrás. Está hablando de los esclavos. Dice, si comprares siervo hebreo, ojo, ¿verdad? Los hebreos no podían ser esclavos, por eso se dio esta ley, sí, para que cuando fueran esclavos fueran liberados, sí. Y hay mucho que aprender de todo esto.
Pero bueno, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre. Ese es el año del jubileo, ¿sí? O el año del Señor. ¿Se acuerdan de Isaías 61? Ese es, donde los cautivos iban a ser liberados. De balde dice, si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Y dice, si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Ahora fíjese este versículo que está hermoso. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos. Hay otra en Deuteronomio también habla esta ley y dice, y en su casa siempre me ha ido bien. Sí, qué bonito, ¿no? Así deberíamos de ser todos, ¿eh? Entonces dice, yo amo a mi señor, a mi mujer, a mis hijos, no saldré libre. Él de su decisión, ¿sí? Quiso servir, ¿sí? Y se está poniendo como esclavo, ¿eh? Y un esclavo, por eso es ministro y mayordomo, ¿sí? De mayordomo viene la palabra Obed, ¿sí? Y Obed no es lo mismo que ministro. Obed es esclavo, o de ahí, ¿cómo lo puedo decir? Se inclina más a ese significado, lo que es un esclavo. Y un esclavo es alguien que no tiene derechos, es como un objeto. Bueno, así era en la antigüedad, pues todavía, ¿verdad? Pero un ministro es de su voluntad, un servidor. Entonces este hombre está cediéndose a su señor. Pero me gusta porque el listado que aparece ahí, por las razones que él se quiere quedar, lo primero es amo a mi señor. O sea, no era ni por la esposa, ni por los hijos, ni porque le iba bien, ¿sí? Era porque amaba al Señor. Amén. Entonces, el tener una mentalidad compraventa es no amar al Señor. Amén. Es tener la mente en otra cosa, es tener el corazón en otra cosa, ¿sí? Y alguien que tiene esa mentalidad nunca va a orar correctamente. Grábeselo en su mente, ¿sí? Una persona que tiene a Dios como un ídolo de compraventa, tú me das o yo doy y ahora tú me das, ¿sí? No, por ejemplo, ahorita cantamos, bendíceme, ¿sí? Y usted sabe la bendición que él estaba pidiendo, Jacob, ¿sí? En esa escritura, cámbiame el nombre, no quiero ser la misma persona. Esa es la bendición que se le dio, ¿sí? No le dieron un carro del año, no le dieron, sí, otra esposa, otro esposo, ¿verdad? Le dieron la bendición de nunca más ser el mismo transero, ¿sí? Entonces, esa es la bendición que él codiciaba. Quiero que me cambies mi destino. Estoy perdido, ¿verdad? Siempre me va mal por esto. Ya no quiero ser un usurpador, uno que ocupa el lugar de otro. Entonces significa Jacob, quiero ser otra persona. Y entonces el ángel, bueno, ¿cuál es tu nombre? Ya no te vas a llamar así, transero, flojo, inservible, sí, miedoso, soberbio. Te vas a llamar Israel, príncipe de Dios. Tiene un significado así. Amén. Entonces esa fue la bendición que él recibió porque se aferró, como cantábamos ahorita. Amén. Entonces aquí él no está negociando en este caso, ¿verdad? De Jacob. Sí, él está humillándose porque veo mi condición y no quiero seguir así. Entonces no es lo mismo a compraventa, sí, de que ya di, ahora tú me das. Ya hice, ahora tú me tienes que bendecir. Sí, es como por ejemplo Asaf, el salmista, ¿sí? En esa escritura dice, ¿verdad? También usted se la sabe ya. Él está diciendo, en vano me he guardado, ¿sí? De nada sirve haberme cuidado por ver la prosperidad de los que no conocen a Dios, ¿sí? O sea, yo lo que quería era riqueza, ¿sí? Y pues no, de nada sirve que yo esté haciendo, ¿sí? He oído pues ministros un poco confundidos, ¿verdad? Que empiezan a quejarse de por qué esos futbolistas perversos, ¿verdad? Son millonarios y tienen, Señor, ¿sí? Y uno dice, pues no, entonces, pues, o sea, ¿por qué es tu servicio? ¿Sí? No, mi hermano, Dios es un Dios que sabe retribuir al que le ama, ¿sí? Él no necesita que le exijan, ¿verdad? O que le estén compraventa. Él es un buen Dios, amén. Él es un excelente Señor, un excelente patrón, amén. Que Él sabe hacer memoria del servicio de la gente hasta miles de generaciones. Por uno que le sirvió bien, su descendencia va a ser bendecida. ¿Qué patrón hace eso? Ninguno. Ya te fuiste, bueno, ahí está tu finiquito y
Sí, algo se me quedó ahí. Sí, y Dios te bendiga. Dios no es así, mi hermano. Sí, Dios es tu vida y tu descendencia hasta 1000 generaciones. Aunque esos sean tremendos, sí, yo los voy a tocar por ti. Sí, así es de bueno Dios. Bueno, entonces, ¿cuál es la razón por la que uno busca a Dios? Sí, no, es porque te amo. Si no le amamos, se lo podemos decir: Señor, no siento amarte. Sí, la verdad, yo no siento que te ame, pero por esto aquí, Señor, ayúdame a amarte. Sí, tenemos que entender, ¿verdad? Y lo dice una escritura, que nosotros lo amamos a Él porque a Él nos amó primero. O sea, realmente el amor que le tenemos a Dios es porque Él nos enamoró. Sí, no es algo que, ay, qué bonito y qué santo es el hermano, ¿verdad? Que ya se enamoró de Dios. No, mi hermano, es algo que Él mismo desarrolló en nosotros. Por eso hay que humillarse. Sí, Señor, yo no siento amarte, como dice la Biblia, con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma. Yo no siento amarte así, pero yo me humillo ante ti porque yo quiero amarte así. Entonces, usted ve los 10 mandamientos, ¿verdad? Que ese es el primero. Dentro de ellos habla de la idolatría. ¿Sí? O sea, no se puede ver a Dios como un ídolo, y eso tiene que cambiar. ¿Sí? Y se lo podemos decir a Dios. O sea, no hay que aparentar nada. ¿Sí? Señor, pues mi cabeza es idólatra, la verdad. Yo vengo esperando algo. Eso es normal cuando uno empieza, ¿eh? Cuando nosotros empezamos, hasta por eso venimos a la iglesia. Por una sanidad, por un trabajo, ¿sí? Por muchas cosas, ¿verdad? Es muy pocos o raro que una persona venga completamente entendida de que es pecador y por eso está aquí. Yo creo que cuando eso uno lo entiende es cuando uno es tocado, ¿sí? Cuando uno no entiende que es un pecador, que por causa de nuestras malas acciones murió Jesús. Mientras eso uno no lo entienda, va a estar negociando, ¿sí? Cuando uno entienda, me dio un perdón que no merecía, por causa mía fue a la cruz, ¿sí? Él no tenía por qué morir, ¿sí? Él no pecó, él no hizo nada. Todo lo hice yo por causa de mi pecado. Amén. Cuando alguien lo entiende, es cuando Dios lo toca. Es lo que yo pienso, ¿verdad? Porque no sé, es gente a veces contada que se ve en las iglesias, ¿verdad? Donde como que no les entra nada, ¿sí? No les entra la palabra, no. Entonces uno dice, ¿pero por qué? ¿Sabe por qué? Es lo que yo pienso. Es porque no hay un total arrepentimiento. Solo se tiene que nos dé, que nos ayude, que nos saque, que nos bendiga, que nos arregle la situación. Y Dios puede decir, está bien, es el gancho, ¿sí? Pero tienes que ver que por causa tuya morí, ¿sí? Que por tus pésimas acciones y tu pésimo pensamiento y tus horribles sentimientos tuve que ir a la cruz, porque te ibas a ir al infierno, ¿sí? Y por causa de tu pecado, que es muy grande, tan grande fue que nada lo puede limpiar, solamente la vida de un hombre tan perfecto como él, sí, que obedeció a Dios en todo, amén, pudo expiar o arrancar de raíz toda nuestra maldad y nos cambió el destino, ¿sí? Entonces, eso, mi hermano, cuando yo lo entienda, voy a dejar de venir a comprar y vender, ¿sí? Y entonces cuando usted dice, en su casa me ha ido muy bien, ¿sí? En su casa, yo amo a mi Señor, ¿sí? Quiero que me marquen, ¿sí? Y ese, siempre que hay sangre en un voto, es un pacto de sangre, ¿sí? Y eso se refiere a un pacto eterno. Entonces este hombre está diciendo, hasta que mueran mis hijos, si yo muero van a ser mis hijos, los hijos de mis hijos, hijos de mis hijos, de mis hijos, ellos van a ser tus siervos. Y aquí está la sangre, parece que la sangre está la vida, ¿verdad? Estaba dando su vida. Hay una historia, no está en la Biblia, pero es una historia que la cuentan en los judíos, donde dicen que el hombre que salvó a Moisés, ¿se acuerdan? Cuando estaba golpeando un egipcio a un hebreo, y Moisés se levanta, ¿verdad? Y lo defiende. Dice esa historia que ese hebreo era Num, el papá de Josué, ¿verdad? Entonces él quedó tan agradecido, según la historia, pero tan agradecido, le salvaron la vida, ¿sí? Que él hizo un pacto con Moisés y le dijo, yo y mis hijos a partir de ahora son tus siervos y son tus esclavos. Yo y mis hijos te van a servir para siempre. Entonces ya vemos
Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Ese es un pacto eterno, ¿sí? Y eso se hace cuando se ama al Señor. Amén. Si no se ama al Señor, el servicio es carga. Amén. Si no se ama al Señor, el servicio tiene que ser a veces por imposición. Pero cuando se ama a Dios, mi hermano, sí, por eso como pastores nosotros tenemos que enseñar a amar a Dios y mostrar cómo se ama a Dios. Amén. Para que ese amor a Dios nos impacte a los que estamos sentados, ¿verdad? Bueno, a mí se me puede llenar la boca hablar de pastor, ¿verdad? Pero si algo vi fue mucho amor por Dios, ¿sí? Entre detalles y cosas muy buenas, mucho amor a Dios. Y eso es algo que te impacta y que te hace entender, es así. Amén. Porque es gente que no le niega nada a Dios, ¿sí? Lo que tiene que hacer lo hace, sin ganas, sin fuerzas. Yo no sé esa gente cómo saca fuerzas, ¿verdad? En muchas cosas para poder permanecer. Y es el amor a Dios, mi hermano, no es otra cosa, ¿sí? Usted ha leído el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo llega a Éfeso. Así dice ahí la escritura, ¿verdad? Que él llegó y les predicaba día y noche, con lágrimas, dice. Y todavía trabajaba, ¿sí? Está pesadísimo, ¿sí? Pero ¿por qué tenía tanta fuerza? ¿Por qué aguantaba tanto? Era el amor, ¿sí? Según de Corintios dice, ¿verdad? Que Pablo le dijo a los corintios, yo me voy a gastar, ¿sí? La iglesia de Corinto era tremenda, ¿sí? Ellos ya no querían a Pablo. Ellos pensaban que Pablo era otro más y lo empiezan a menospreciar. Y al decir Pablo, ¿sí? No les voy a pedir nada, no voy a ser gravoso. Lo que está diciendo es, ustedes no dan nada, ¿sí? Pero no les voy a exigir, amén. Y aún yo me voy a gastar de lo mío, dice, ¿sí? Y aún me voy a gastar a mí mismo por amor a su alma, amén. Entonces Pablo cedió, aunque esta iglesia no le respondía. Al contrario, lo menospreciaban, ¿sí? Pero esa es la mente de un padre, amén. No está esperando que le aplaudan, no está que se le hinquen, ¿sí? No está esperando que ahí está, ¿sí? Es como aquí se ha dicho, ¿no? La autoridad se discierne, amén. Y esta gente no tenía ese discernimiento, porque querían apariencia, ¿verdad? Los que lo entendían, pocos, que menciona el mismo apóstol Pablo. Un Timoteo que iba a la cárcel con Pablo, que lo agarraba y oraban juntos, ¿sí? Un Tito, un Lucas, gente que estaba ahí con él, ¿sí? Un Filemón, a pesar de todas las pruebas, Pablo está en la cárcel y Timoteo lo seguía viendo como el apóstol Pablo, como mi padre espiritual, ¿sí? Y los otros no. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, tal y tal, me dejaron, amén. Porque pues, Pablo parece besado por el diablo, ¿no? Le pasaba una, le pasaba otra. Y creo que también en Corintios suelta todo su historial. Y eso es lo que él presume. Qué hermosura de hombre, ¿no? Esos son hombres, yo le digo a mi hijo, ¿verdad? Esos son hombres, no los youtubers. Estos son hombres, ¿sí? Y saca un listado el apóstol Pablo, ¿verdad? Donde llegan falsos ministros y que no, que ellos muy buenos para hablar, muy elocuentes, muy formales, muy bonitos, muy esto. Y Pablo dice, hablo como loco, pero uno sabe que está más cuerdo que todos, ¿sí? Y empieza a decir, si esos son ministros, yo más. Y saca la lista, puras tremendos, ¿verdad? En naufragios, en persecuciones, en ayunos, en azotes, en desvelos, perseguidos por falsos hermanos, perseguidos por los de mi nación. Entonces, ¿quién iba a decir? Ese es un apóstol, ¿sí? Pues no, para ellos no era. Pero ese sí era delante de Dios, porque el mundo, viera cómo ama lo suyo, les abre las manos, ¿verdad? Pero el que no es de ahí, lo empiezan a rechazar. Así es el mundo. Por eso no le asuste, ni espere que ya llegó el ministro, ¿verdad? O entra aquí y haga lo que quiera. No, mi hermano, si eso pasa, pregúntele a Dios qué está pasando, ¿sí? En algún momento se van a abrir las puertas, y esa es voluntad de Dios, pero que sea Dios, amén. Entonces, ¿cómo está eso del compra y venta? Es una mentalidad de idolatría, ¿sí? En resumen, ¿verdad? Nuestra mente y nuestro corazón tiene que ser por amor, ¿sí? Si Dios nos responde o no nos responde la petición, ni hablar, ¿sí? Uno que más quisiera, ¿verdad? Que todo fuera color de rosa, pero no siempre se puede, ¿sí? Pero eso no nos puede condicionar, amén.
Porque eso es lo mismo o muy parecido a lo que es un matrimonio. Si no le planchan los calcetines, usted no se divorcia, ¿verdad? A lo mejor lo piensa, pero no lo hace. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque hay algo más que un calcetín, ¿verdad? Es un pacto. Amén. Y a veces no es ni el sentimiento, ¿sí? Porque eso es algo que sube y baja. Es algo que el amor no es, ¿cómo lo puedo decir? El amor se cultiva, ¿sí? A veces se siente, a veces no, pero hay algo más fuerte, que es el pacto. ¿Usted cree que el siervo en Éxodo 21 no se cansaba? A lo mejor llegó a pensar, ya me cansé de este tremendo patrón, ¿sí? Pero no, yo hice un pacto de sangre, está el agujero. Los que me vean van a decir, no, tú tienes dueño, ¿sí? ¿Qué andas haciendo aquí afuera? Amén. Son pactos, mis hermanos. Bueno, ¿está claro hasta aquí? Entonces, ¿qué es la primera actitud? Vamos a decirlo así para entender. La actitud de compraventa, ¿sí? La actitud idólatra, ¿sí? Así no se puede orar. Amén. Y no va a ser efectiva esa oración. Aunque se la viva orando las 24 horas, no tiene el impacto que debería tener. Número 2. Dice, otra vez donde estamos en Mateo 21. Dice, los que vendían y compraban los sacó el templo, ¿sí? Ese es el primero. El segundo, dice, y volcó las mesas de los cambistas. Ese es el segundo punto, o la segunda actitud, vamos a decirle así. ¿Cómo es un cambista? Bueno, en aquel tiempo ya había la moneda romana, ¿verdad? ¿Se acuerda del César y todo ese rollo, verdad? Pero en el templo no aceptaban monedas romanas, sino judías o hebreas, ¿sí? Entonces cuando iban los judíos a adorar a Dios o a ofrecer al Señor, al templo, ahí están los cambistas, son tremendos, ¿verdad? Y ahí se sentaban y decían, a ver, tú no puedes ofrecer esas monedas, ¿va? Porque aquí no se aceptan las de Roma, tienen que ser de estas, ¿sí? Entonces los cambistas pues aprovechaban. Y no era de que una de Roma por una judía, no, era, bueno, te voy a dar esta, pero tú me vas a dar dos, por decir un ejemplo, ¿no? O sea, siempre les quedaba algo. Entonces ellos facilitaban la adoración, ¿sí? Pero para ganar algo. O sea, no era de que, bueno, yo te facilito el camino porque te amo y porque sufro verte sufrir, ¿verdad? Échale ganas y adelante. No, ellos lo hacían para un cambio. O sea, te voy a hacer el paro, pues, para que me entienda. O bueno, te voy a ayudar para que no batallen en la edición, ¿verdad? Te voy a ayudar, ¿sí? Pero algo me tiene que quedar. ¿Sí me entiende, mi hermano? O sea, así no son las cosas. ¿Sabe qué es eso? Ese es egocentrismo, ¿sí? Esa es gente que le gusta, ¿sí? Que los tengan en muy alta estima. Hay gente, no aquí, ¿verdad? No piensa en nadie, pero hay gente así que en todo te quiere ayudar, ¿sí? Que todo lo hace, que está en todo, pero porque le gusta que le digan, él es muy bueno, ¿sí? Él es muy servicial, él es muy buena onda, ¿sí? Él a todo le entra y eso lo hace sentir, ¿sí? ¿Y sabe qué es eso? Eso es ego. Entonces es donde uno se tiene que examinar. ¿Por qué hago las cosas? Es donde entra la motivación o la mala motivación, ¿sí? El ego es el que produce los ídolos de nuestro corazón, ¿sí? Usted se fija que la serpiente sedujo a Eva o la tentó, ¿sí? La engañó porque le pegó al ego, ¿sí? Primero le echó una mentira, ¿verdad? Y le hizo pensar que Dios mentía. No, es que Dios te mintió, porque de todo, ¿cómo le dice? No morirás, le dice Eva. Lo que pasa es que Dios miente, ¿sí? Porque no vas a morir, puedes tomarlo. Lo que Dios no quiere es que tú seas como Él, que tengas la sabiduría que Él tiene, ¿sí? Que tengas el entendimiento que Él tiene. Él no quiere que tú seas así. Entonces la mujer le entró la duda, ¿verdad? Dijo, pues sí es cierto, ¿verdad? ¿Por qué Dios no nos deja tomar de ese árbol? Ya te habían dicho por qué. Pero ella empieza a ver el árbol y dice, aquí hay sabiduría, ¿sí? Y lo que está haciendo Satanás es alimentarle el yo, ¿sí? Y escucho porque es así, ¿verdad? Usted puede investigar si quiere, pero los principios o el fundamento de la doctrina satánica, vamos a decirlo, el del satanismo, es el yo. Sí, hay como 4 principios en el satanismo. Todos tienen que ver con el ego,
no con Satanás. ¿Sí? La serpiente no llegó, adórame, porque soy el diablo, ¿verdad? No, la serpiente dijo, tú puedes ser como Dios. ¿Sí? Nunca va a ver al diablo, mi hermano, imponiendo su posición, su adoración, sin antes, no te da un levantón al ego. ¿Sí? Porque esa es la forma en que controla al ser humano, y eso puede controlar a la iglesia. Amén. Entonces aquí no se trata de estar maldiciendo gente. Sí, no, aquí todos somos basura, el Señor es todo. Sí, no somos basura, costamos mucho, costamos la sangre de Jesucristo. Amén. Entonces, pero lo necesitamos, no es aquí ¿cómo se puede decir? El tiburón que traes dentro, el león que no traes otra cosa, para no decir cosas ofensivas. No traes un tiburón adentro, traemos otra cosa, una vieja naturaleza que le gusta fallarle a Dios, que no le gusta hacer lo que a Dios le agrada, que le gusta pecar, que solo piensa en lo malo. Esa es la realidad, y mientras estemos en este cuerpo, eso va a estar ahí. Sí, tenemos una grandísima ventaja, que lo podemos someter, lo podemos llevar a la cruz. Sí, y si aún se hubiera un desliz, sí, se puede arrepentir. Y la gracia opera si hay arrepentimiento verdadero. Sí, ya no es esclavo de esa vieja vida o de esa vieja naturaleza, pero no hay la cosa impresionante acá adentro. Amén. Entonces, pero hay mucha doctrina que eso es lo que levanta. Sí, se ha metido tanta psiquiatría a la iglesia, sí, en términos mundiales. Amén. Donde nos quieren hacer ver como el centro, pero con Biblia. Así le hizo Satanás a Jesús, o lo intentó. Sí, a ver, vámonos a lo más alto del templo, al pináculo. Sí, aviéntate, porque escrito está. Y cada cita que el demonio le citó al Señor, se enfocaban en él. Sí, porque a sus ángeles mandará a ti, para que no caigas tú en piedra. Sí, con sus plumas te cubrirá. O sea, todo centrado en ti. Amén, eso es ego. Y en lo más alto del templo, sí, en lo más alto del templo no puede estar el hombre, tiene que estar el Señor. Amén. Por eso la Biblia dice que para que Él tenga la preeminencia en todas las cosas, Él es el que tiene que ser exaltado por sobre todas las cosas. Pero la doctrina, sí, pues ni nueva es, porque estamos hablando que desde el Génesis ya la hablaban, ¿verdad? Pero lo que ahora se empieza a meter es el levantón del yo. La psiquiatría, sí, psiquiatría en ese sentido, Si alguien aquí hay un psiquiatra, no se sienta mal, sí, al contrario, use eso al servicio de Dios. Pero a veces eso es así, entonces es como que meter, sí, los coaching, meter ahora el mensaje motivacional. No, mi hermano, sí, eso no es así. Amén. La palabra, un verdadero ministro no te va a motivar en ese sentido, te va a confrontar. Amén. Y no te va a estar maldiciendo, eres basura, eres un pecador. Así hablaba Juan. Sí, pero ¿a quién? ¿Verdad? Así no le hablaba al pueblo, así le hablaba a los fariseos. Sí, él le hablaba al pueblo: si dejas de hacer esto, bueno, ahora haz esto. Y los bautizaba. Sí, o sea, no hay que irse de extremo a extremo. Sí, el evangelio, otra vez, ¿verdad? Tiene una pureza, mi hermano. Sí, el evangelio es perfecto. Amén. Y tiene ese balance, ¿verdad? De que te hace ver el error y te da una salida. Siempre va a ser el arrepentimiento. Amén. Pero no es estar mandando al infierno a medio mundo, ¿verdad? Ni tampoco diciendo hagan lo que quieran, que Él ya pagó por nosotros. No, pues eso vuelvo a lo mismo. Es el amor lo que nos lleva a eso. Sí, entonces eso se empieza a meter. Sí, y lo que está haciendo ese tipo de evangelio es negar la cruz. Sí, es llevarnos a que no necesitas morir a ti mismo. Tú no necesitas negarte a ti mismo. Esto ya es tuyo. Fíjense, ay no, pues tanta cosa, ¿verdad? Escucha una vez, ay ya me avanzó y apenas voy en el segundo. Gente que hasta recita Gálatas: con Cristo estoy juntamente, como que todo lo que hago ya no soy yo, es Cristo en mí. Y uno dice, ay, pues si Jesús fue en ti, no tendrías esas actitudes, ¿verdad? Una vez fui a un lugar, una trapeada me dieron ahí, ¿verdad? Y tú esto y yo, ay, con ganas de, ¿verdad? Decirte tus verdades, ¿verdad? Y sentía acá el hervor, pero dije, no, yo traigo una vestidura. Sí, yo soy un siervo de Dios, yo no puedo hablar así.
Y me citaron eso: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. O sea, como que todo lo que estoy haciendo es Dios a través de mí. Yo decía, pues nunca he visto a Jesús hablar así, nunca he visto esas actitudes en el Señor. Pero bueno, ¿verdad? Cada quien. Entonces, no es así, mi hermano. Sí, no es así. O sea, hay un camino que ya está atrás para mí. La sana doctrina es el evangelio de la cruz. Sí, Dios te quiere dar en toda área, te quiere bendecir a más no poder, pero hay un camino de cruz que no lo puedes hacer a un lado. Sí, por eso el evangelio no son fórmulas, sí, como el agua bendita y cosas así, ¿verdad? No, mi hermano, es cruz, y esa cruz te va a bendecir y te va a alcanzar la bendición. Amén. Entonces es donde entra la motivación, sí. O sea, voy a hacer actuar en no una obra buena, pero para recibir para mí. Es el ego, el yo, sí. Y el yo se ve en dos extremos. No es nada más el que tiene una actitud soberbia, es la persona que quiere toda la atención, sí. Es, por ejemplo, gente que se va al extremo de: es que no me atienden, es que no me ayudan, es que no me quieren, es que no me miran, es que porque no me hablan, me dejan en visto. Sí, eso es ego. Amén. Y si uno empieza a caer en eso, vamos a cometer errores. O en el otro extremo, que es el más obvio, ¿verdad? Donde te proyectan altivez, ¿sí? No, eso tiene que morir. Amén. Y mientras esté el ego ahí, ¿sí? Siempre vamos a tener la tendencia a idealizar algo, ¿sí? Porque el ego es el que levanta dioses. ¿Se acuerda Salmo 115? ¿Sí? Que los dioses son así, ¿verdad? Que tienen ojos, que no ven, y tienen pies, no andan. Semejantes a ellos son los que los hacen y los adoran. Entonces los ídolos de nuestro corazón, nosotros mismos los formamos a causa de una necesidad egocéntrica que está aquí. Por eso el dinero se idealiza, porque es una necesidad de sentirse valioso. Por eso el ministerio se idealiza, porque es una necesidad de sentirse importante o sentirse respetado. No, por eso es ir al desierto, mi hermano. Tú dijiste algo del desierto, ¿eh? Sí, es necesario eso. Por eso, ¿por qué cree que Jesús está en el desierto cuando le vino esa tentación? Porque se lo estaban matando. Si la Biblia dice que hay tentación, es porque él se sentía tentado en su humanidad. La gran ventaja es que él nunca cayó, pero en su carne lo sentía, ¿sí? Entonces, todo mundo vamos a pasar por cosas, y por eso no le saque la vuelta al desierto. Déjelo que se venga, ¿sí? Y que venga la prueba y que venga lo que tiene que venir, pero de ahí tengo que salir muerto al ego, ¿sí? Porque yo no quiero expresar un falso evangelio, ni recibir o aceptar un cristianismo que niega esto. Amén. No, la cruz es la ruta que se nos trazó, y la trazó el Señor. Amén. Desde que decidió venir a hacerse hombre: provéeme de un cuerpo, yo iré y los sanaré y los libraré. Desde ahí ya se estaba muriendo a sí mismo. Filipenses 2, ¿verdad? Se negó a sí mismo, haciéndose, no se aferró a ser Dios, sino que se hizo hombre. Ya se está humillando mucho, ¿sí? Como hombre se hizo siervo, y la palabra se anonadó o se rebajó cada vez más, ¿sí? Se hizo Dios, se hizo hombre, se hizo siervo, siendo siervo se fue a la cruz o murió como un maldito. Amén. Él hizo eso, ¿sí? Y dice que no se aferró. Por eso Dios aborrece la soberbia, ¿sí? Dios ama la humildad, y la humildad no es: no soy nadie, no traigo nada, sí, estoy en la Bill Ring. No, humildad es aquí, ¿sí? ¿Usted cree que el Señor estaba empobrecido? Él se quiso hacer pobre, ¿sí? Pero ¿qué dice el Deuteronomio 28? Estas bendiciones te seguirán si haces esto, si atiendes a la voz de Jehová, ¿sí? ¿Quién fue el hombre más obediente a Dios en la tierra? ¿Usted cree que esas bendiciones no lo seguían? Por supuesto que sí. ¿Qué dice el Salmo? No sé si es el 112 o el 20 y tantos, pero dice: así será bendita la casa del que teme a Jehová. Y empieza a hablar. Entonces, ¿quién es el único hombre que ha tenido un temor de Dios en toda su plenitud? Es él, ¿sí? ¿Se imagina qué tan bendecido estaba? Que el manto que traía cuando fue a la cruz era púrpura. Mire,
Pero él no amaba eso, ni lo idealizaba, ni a sus discípulos les hacía ver: esto es grandeza, este manto con el que me van a matar. Si no, era: voy a morir por ustedes. ¿Sí me entienden, hermano? Entonces es exaltar su obra. Amén. Bueno, entonces hay que despreciar esas mentalidades, ¿sí?, que quitan al Señor del trono, ¿sí?, y se entrona el yo con Biblia, con versículos bíblicos. Amén. No, acuérdense cómo se la tiró Satanás a Jesús. Le soltó versículos bíblicos donde lo ponían como el centro, como lo más alto. Lo más alto en la iglesia es Dios, ¿sí? Lo principal en nuestra vida es Él, ¿sí? Él es, amén, el que tiene que ser la prioridad en todo lo que hagamos, ¿sí? Él es la razón de nuestra existencia, mi hermano. Usted está aquí porque Él quiso traerlo, amén, porque Él es muy bueno. Número 2, ¿verdad? Número 3. Dice así. Dice: volcó las mesas de los cambistas. Y este que sigue está más tremendo. Y las sillas de los que vendían palomas. Nótese, diría la pastora Alejandra, ¿verdad?, que dice las sillas. ¿Sí? ¿Por qué eran las sillas? Usted sabe que, bueno, la paloma tiene una representación con el Espíritu Santo, ¿verdad? La paloma que posó sobre Jesús como una señal de que el Espíritu Santo vino sobre el Señor. Si se acuerda de eso, ¿verdad? Mateo 3, ¿sí?, donde el Señor es bautizado y sale y cae el Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces es una representación o algo simbólico de lo que es el Espíritu Santo. Bueno, esta gente, yo me imagino, no lo dice ahí, que tenían encerrada la paloma, si no, ¿cómo la venden, verdad? Entonces la tenían encerrada, ¿sí? Y el que estaba sentado en la silla era el que la vendía. ¿Qué significa eso? Es tener al Espíritu Santo contristado, y el que está sentado en ese trono soy yo, ¿sí? Y como hijos de Dios podemos tener al Espíritu Santo allá adentro, pero encerrado, ¿sí? Y la libertad del Espíritu Santo no es nada más la señal o la manifestación, ¿sí? Puede haber una manifestación porque ahí está adentro, pero no significa que Él sea el Señor de ahí o que esté libre. Ahorita se lo explico mejor para que lo entendamos bien. Vamos a Efesios 4 por ahí del 30. Bueno, tú lo buscas para no moverle yo aquí. Efesios 4:30, a ver si me lo puedes poner, porfa. Y luego ya lo voy mencionando, a ver si es desde ahí. Ahí nos dice cómo se contrista el Espíritu Santo, por si alguien quiere contristarlo, ¿sí? Bueno, sí, vamos a leer desde ahí. Dice: no contristéis al Espíritu Santo. Usted sabe que el Espíritu Santo es Dios, no es la fuerza activa ni una neblina, ¿verdad? El Espíritu Santo es el Señor. Hay una escritura en Corintios, ¿verdad?, que dice: donde el Espíritu Santo, bueno, eso lo dice otra versión, donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. ¿Sí se acuerda de eso? Pero hay otras versiones que dicen: donde el Espíritu Santo es el Señor, ahí hay libertad. O sea, donde Él está sentado, no encerrado, ¿sí? Fíjese pues lo que es tener al Espíritu Santo libre, ¿sí? No es nada más, siempre está hablando lenguas, está libre, ¿sí? No necesariamente, esa es una manifestación. Puede ser de Dios y adelante, porque la Biblia dice: no apaguéis al Espíritu, no niegues estas cosas, déjalas que fluyan cuando sea Dios, ¿sí? Porque si el Espíritu está encerrado o contristado, ha de pensarse, amén. Pero cuando Él está libre, si Él quiere se manifiesta, si no, no, amén. Si Él quiere fluye, si no quiere no fluye, se acabó. Por eso dice la Biblia, ¿no?, que Él reparte como quiere. O sea, el que decide es Él. Y Él puede decir: hoy quiero manifestarme, pero con toda mi gloria, y pum, fluye, ¿verdad? Y si Él dice: hoy no, ¿verdad?, porque quiero enseñar otra cosa, lo va a hacer, amén. Lo importante no es tanto la manifestación de esa libertad, sino tenerlo libre. Esa es la prioridad, ¿sí? Y ahí dice cómo hacerle. Dice: con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y el que sigue, por favor. Fíjense, ahí está cómo se contrista el Espíritu Santo. Quítese de vosotros toda amargura, ¿sí? La amargura es, para no hacerlo muy largo, ¿verdad?, es cuando el resentimiento ya tomó lugar muy fuerte en el corazón. Vamos a decirlo de esta manera para entenderlo.
Si yo quiero o no quiero tener contristado al espíritu, tengo que tener el corazón limpio, ¿sí? Entonces, ¿de qué sirve una manifestación con el corazón amargado? No, eso es prioridad. El problema es que lo hacemos al revés, ¿verdad? Bueno, la manifestación, el mover y el corazón, ¿sí? Porque un día todos nosotros y como iglesia vamos a hacer pasos por fuego. Eso es inevitable. Y así dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Toda obra tiene que ser pasada por fuego. Eso es necesario, ¿sí? Si solo se edificó con hojas, con hojarasca, con heno o cosas flamables, ¿sí? La prueba lo va a hacer evidente. Amén. ¿Y sabe qué va a pasar? La gente empieza a dar las espaldas, ¿sí? Empieza a hablar mal, se empieza a estancar porque no resistió la prueba. Pero aquello que está bien edificado, o este rey está señoreando, ¿sí? Entonces, si se edificó con oro, con piedras preciosas, ¿sabe qué quiere decir eso? Que el fuego le hace más bien que mal, ¿sí? Entonces, si yo no entiendo eso y yo me voy solamente al resultado o a la manifestación sin atender esa como prioridad, ¿sí? Un día va a venir el fuego y esa gente emocionada se va, ¿sí? Entonces no, mi hermano, eso es prioridad. Amén. Por eso le digo, a veces lo hacemos al revés, ¿sí? Queremos que haya mucha manifestación y no entendemos que eso lo tiene contristado, ¿sí? Y cuando Él está libre, Él se mueve y Él sabe cómo, ¿sí? Yo no necesito obligarlo, ni necesito manipularlo. Él es el Señor, grábeselo aquí. Espíritu Santo, tú eres el Señor, ¿sí? Yo soy un ministro del Espíritu, ¿sí? Yo tengo que dejarme señorear por ti. Tú sabrás cómo lo haces o qué es lo que haces. Mi obligación es no tenerte contristado, porque si te tengo contristado, tú no vas a fluir. El que va a estar sentadote en la silla aquí, o en el trono, pues, no va a ser el Señor, va a ser yo, ¿sí? Y entonces voy a hacer mal uso del don, ¿sí? Es un mundo, ¿verdad?, de explicar, pero bueno. Amargura, ¿sí? Vamos a decirlo así, que el corazón no esté limpio, ¿sí? El rencor, el odio, el resentimiento, la soberbia, la depresión, la baja autoestima, los complejos, el orgullo, la rebeldía, es un corazón contaminado, ¿sí? Yo tengo que examinar, bueno, vamos a ver cómo está mi corazón, ¿sí? Esto es necesario. Dice una escritura en Mateo 5, los de limpio corazón, ellos verán a Dios, ¿sí? Y esa palabra, cuando, bueno, uno está aprendiendo mucho de lo que es sanidad del alma, yo me puse a investigar esa parte y encontré que el significado de esa palabra es o tiene que ver con una experiencia con Dios, y así es, sobrenatural. Entonces, ¿qué se entiende? Que lo que frena o limita la vida espiritual es la suciedad del corazón. ¿Sí me está entendiendo? O sea, Él puede estar ahí porque usted y yo somos hijos de Dios, ¿sí? Pero puede estar encerrado. Amén. Entonces imagínese una iglesia con el Espíritu Santo encerrado, contristado. ¿Qué vamos a orar? Si el apóstol Pablo, en toda su jerarquía, el perito arquitecto, el que subió al tercer cielo, dijo: no sabemos orar. ¿Cómo? ¿Verdad? Si es el pesado, el general, no, ni yo. ¿Qué hemos de pedirse, Romanos, no? Como conviene, nosotros no lo sabemos. Y uno puede decir: pero Pablo no sabe orar. Si son tremendas oraciones de 3 horas y pesadotas, una revelación con la que oraba, me imagino, ¿verdad? Bueno, él decía: es que yo no sé. Sí, pero Él es el que me ayuda, el Espíritu Santo. Imagínense encerrado el Espíritu Santo. ¿Qué tipo de oración vamos a hacer? ¿Qué impacto va a tener hacia afuera lo que se ore con gente o personas que no sabemos orar? No va a pasar nada. Bueno, sí puede pasar algo. Puede ser que el diablo se meta, porque va a decir: aquí me están invocando. Sí, porque la hechicería no es agarrar la olla y menearle, ¿verdad?, con patas de cabra y que no, sí, patas de araña, como decía aquella mujer, aquella hermana. No se crea. Sí, no, eso no es brujería. Brujería es activar demonios, sí, y los demonios se activan hablando. Amén. Bueno, quítese de vosotros toda amargura. Está claro eso, ¿verdad? La suciedad del corazón, el enojo, pues ahí yo creo que no tenemos para entender.
Porque vemos personas que no somos muy pacientes, que digamos, ¡fum!, de volar nos prendemos. La ira es enojo reprimido, ¡faz!, ¿sí? Cuando nadie está haciendo nada y ¡fum!, explota. Eso es ira. Sí, es un odio reprimido. El enojo pues es más claro, ¿verdad? Todos nos enojamos. O hay alguien aquí que no se enoja, para ponerlo ahorita a jalar, ¿verdad? Sí, pues todos nos enojamos. Eso es normal. Pues eso, antes de eso, no sé si es, no, si es antes, Pablo dice, ¿verdad? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, se van a enojar. Nada más que esto no se les vaya la vida enojados, ¿sí? Bueno, pero la ira es otra cosa. La ira es un odio ya reprimido, ¿sí? Es un odio guardado que en su momento va a salir. Y ese odio va a salir con ira, ¿sí? Eso es lo que nosotros conocemos como mecha corta, ¿sí? La gritería, pues ahí tronamos todo, ¿verdad? Y más los que tenemos hijos chiquitos, ¿sí? Así es que ahí no doy muchas explicaciones porque no vamos a apedrear solos, ¿sí? La maledicencia, hablar con maldición. Y maldición no nada más hijo de quién sabe qué, no. Maldición es hablar mal de algo o de alguien, maldecir. Usted empieza a hablar mal de alguien, usted lo está maldiciendo. Y eso es maledicencia, ¿sí? Eso, mi hermano, contrista al Espíritu Santo. Ya tronamos varios, ¿no? Todos hemos hecho algo de eso, o todo, ¿verdad? Y lo seguimos haciendo. Bueno, el Espíritu Santo está ahí. Yo quisiera, sí, hacerte entender. Quisiera llevarte al tercer cielo y que escuches cosas que no le has dado al hombre expresar, dice una versión. Pero me tienes encerrado. Yo quisiera arrebatarte, yo quisiera llevarte, yo quisiera mostrarte, pero estoy encerrado ahí, ¿sí? Yo quisiera llevarte, si hablas lenguas, llevarte a otro género, ¿sí? Pero me tienes encerrado y lo que estás haciendo es, le estás dando lugar a la carne. Amén. Bueno, dice toda malicia. Bueno, eso ya o lo malo, pues. ¿Está claro hasta aquí, mis hermanos? ¿Sí? Eso tiene que ver con nosotros, lo interno, lo personal. Y dale a la que sigue, por favor. Y entonces ya no es nada más lo nuestro, es de aquí, ahora hacia allá. Esto también contrista al Espíritu Santo. Tremendo, ¿verdad? Es que Él es santísimo, mi hermano. Si usted se fija, en esa escritura dice, quítese vosotros, o en el versículo anterior, todo enojo. Y versículos antes, donde habla de la convivencia entre hermanos, dice, airaos pero no pequéis. O sea, como que puedo entender que entre ustedes se enojen, pero no puedo tolerar que guardes el enojo y contristes al Espíritu Santo. Esto lo tienes que sacar, ¿sí? Entre ustedes a lo mejor ahí se tardan un día, dos en pedirse perdón, en reconciliar, pero conmigo es así. Amén. No lo puedes tolerar porque me vas a contristar. Dios es santísimo, ¿sí? Entonces, bueno, lo tuyo, lo personal, sácalo y todo lo que ya leímos, pero ahora hacia afuera. Antes sed benignos unos con otros, o bondadosos, ¿verdad? Misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Cuántos quieren tener el espíritu libre? Hay que perdonar. Amén. Sí, y el perdón no es un sentimiento, usted lo sabe bien, es una decisión. Sí, y la decisión usted tiene que parar firme en eso. Es que vuelvo a sentir esto por él, o vuelvo a sentir coraje. Bueno, pues manténgase en que ya perdonó. Sí, es como la salvación. Cuando usted aceptó a Cristo, ¿el mundo lo tentaba? ¿Sí o no? Pues claro, le ofrecían la caguama, le hablaba a la muchacha, ¿verdad? Y usted sentía el jalón. Sí, pero usted decía, no, ya pedí perdón y ahí nos vemos, ¿verdad? Y sentía el deseo, porque el mundo nos jalaba. Si tiene 20 años y lo sigue jalando, pues ya hay que aceptar al Señor otra vez, ¿verdad? Pero eso es lo normal cuando uno inicia, ¿sí? Eso es exactamente igual en el perdón. Señor, yo deseo perdonar, yo perdono a fulano, a sultano, por esto, yo los bendigo y de aquí no me muevo. Me va a venir el pensamiento de lo que me hizo, de lo que me dijo, y no tengo que ir otra vez y yo perdono, yo bendigo, yo suelto, ¿verdad? No, aquí es yo perdoné. Yo te reprendo en el nombre de Jesús. Este pensamiento no es de Dios, porque yo ya tomé una decisión. Amén. Así es el perdón. Entonces no puede haber rencores entre nosotros, ¿sí? Porque si no, el Espíritu Santo se contrista, ¿sí? Y lo dice ahí, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Usted sabe cómo nos perdonó el Señor, ¿verdad? ¿Cómo nos perdonó? Gratis, ¿sí? Usted no pagó el perdón, pues se llama perdón. Perdón es un regalo. Amén. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces eso mantiene libre al Espíritu Santo. La palomita está volando, ¿sí?
este no está amargado, este no está resentido, este no es un gritón, o empieza a gritar y le baja inmediatamente. Cuando se prende en ira, mejor se queda callado para no explotar, ¿sí? Este me tiene libre. Cuando hay roces entre hermanos, perdona inmediatamente, o da la lucha al menos, ¿sí? Y empieza a bendecir, empieza a perdonar. Este me tiene libre. Cuando ve necesidad, se mueve a misericordia, ¿sí? No por lástima o para que digan que es bueno, ¿sí? Porque la misericordia es un atributo de Dios, nadie más lo tiene, solo Él, ¿sí? Nosotros podemos tener lástima o sentirla, pero la misericordia solo Él. Es algo que Él pone en el corazón, y aquella persona se deja llevar por la misericordia, ¿sí? Eso, mi hermano, tiene al espíritu libre, ¿sí? No está encerrado en la jaula, ¿verdad? No está sentado otro en la silla, es Él. Y entonces Él puede decir: quiero que hables muchas lenguas, fluye, mijo. Y hay reuniones que así es, y usted se agarra, sueltas la metralleta, y empieza a hablar en lenguas, ¿verdad? Y empieza a profetizar, y porque el espíritu está libre, pero nunca pierde la conciencia, porque el espíritu no viola, ¿sí? Y usted puede decir: hasta aquí, amén. O dice: bueno, ya que todos estamos en el mismo sentir, pues suéltate, ¿sí? Y fluye, amén. Esto es así, pero nosotros, hablando en general, lo hacemos al revés. Si queremos el mover, teniéndolo contristado, no se puede, ¿sí? Y si eso hacemos, hay un mundo espiritual al que se entra acá, es que se ora, ¿sí? Y ahí en ese mundo también se mueven los demonios, amén. Entonces va a decir: bueno, pues no está aquí el Espíritu Santo, está el ego, está la carne, está otro sentado en el trono, pues déjame meto yo, ¿verdad? Y empieza a meterse, y empieza a fluir, y puras cosas que no deben de ser. Bueno, ya me voy más rápido, ¿eh? Sigue diciendo en Mateo, donde estamos. Bueno, ¿qué cosas hay que sacar? El compraventa, la mentalidad de compraventa, vamos a decirlo así, ¿sí? O idólatra, amén. La motivación del ego, ¿sí? Los cambistas, ¿sí? El no contristar al Espíritu Santo. Nadie sabemos orar, y grábeselo. Así se aviente un salmo y que impresiona a medio mundo, no sabemos orar. Él es el único que sabe, porque nada sube al cielo sino lo que desciende, ¿sí? Solo Él sabe orar, y hay que humillarse mucho ante Él, amén. Si estas cosas están saliendo, entonces mi casa es casa de oración, amén. Y los pueblos empiezan a ser bendecidos. Así debería ser la iglesia a manera mundial, ¿sí? Muy bien, ya vamos a acabar esa parte. Dice el 13, dice: les dijo, donde estamos, ahí, el 13: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho guarida de ladrones. Bueno, ya dijimos, ya sacó estas actitudes, ¿verdad? Las tres, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la casa es casa de oración? ¿Sí? Cuando esto ya salió de nosotros, hablando como iglesia. Bueno, entonces van a venir los ciegos, van a venir los cojos, van a venir los atados, los inconversos, van a venir los perdidos, ¿sí? Pero fíjese lo que dice: vinieron, ¿sí? ¿Sabe cuál va a ser la cosecha más grande o cómo se va a dar? Con mucha oración, ¿sí? Sí, vamos a tener que evangelizar, no hay de otra, sí, es parte de nuestra función. Y hay que tener las redes listas, mi hermano, porque se va a venir la cosa tremenda, ¿sí? Mucho evangelismo, pero lo que antecede a eso es mucha oración. Y la casa, por ser casa de oración, Dios lleva las almas, de veras, mi hermano. Y empieza a llegar la gente que usted no conoce, unos llegan solos. Esta es iglesia, ¿sí? Y de usted luego, ¿verdad? Le empieza a hablar y le suelta el folleto. Estos son los horarios, ¿verdad? Con la red puesta de volada, ¿sí? Y otros simplemente: traje a mi primo, a mi tío, o me dijo que quería ir, y aquí están, ¿sí? Y de pronto Dios les va a decir: quiero que me hagas una campaña evangelística, ¿sí? Y quiero que vayas de puerta en puerta y les lleves la palabra. Quiero que pongas cartelones, ¿sí? En los cruceros y les hables de mí. Y usted va a cosechar, y va a trabajar poco y cosechar mucho, porque es casa de oración. Entonces Él los trae, amén. Y trae, lo malo es que trae puro de estos, ¿verdad? Puro ciego, puro enfermo, puro cojo, ¿sí? Pero como Él está ahí, Él lo sana, ¿sí? El problema es cuando no está, ¿sí? Y usted sabe que Jesús a veces no está en iglesias, ¿sí? Usted sabe muy bien Apocalipsis 3:20, ¿no?
Yo estoy a la puerta y llamo. Todos lo usamos para evangelizar, perfecto. Pero le está hablando a la iglesia. ¿Y sabe qué? Le está hablando al pastor de la iglesia. Escribe al ángel, ¿sí? Y al pastor de la iglesia Jesús le está diciendo: metías afuera. Qué feo, ¿no? Era el pastor, mi hermano, no era una oveja. Al pastor Jesús le está diciendo: yo no estoy adentro, estoy tocando a ver si me abres. Qué tremendo. Entonces, ¿de quién están hablando allá adentro? De otro. ¿A quién le están adorando? Si Él está afuera. Sí, eso puede pasarnos. ¿Y qué pasa cuando no está Él? Nadie se sana. Solamente aparentan una sanidad. Eso es hipocresía, es religión. Sí, pero cuando Él está y se toma lo que Él dice, porque puede estar y cada quien no hace lo que quiere, pues no. Pero cuando Él está y tomamos lo que Él da, o la enseñanza, entonces el cojo se empieza a sanar, el ciego empieza a ver, ¿sí? El que está enfermo empieza a sanarse. Amén, hablando internamente o espiritualmente. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces grabes esto en su mente. La mayor cosecha se va a dar por oración. ¿Sí? Mucha oración. Mucha oración. Amén. Bueno, vámonos más rápido. Dice, bueno, el 15 lo leímos. El 16, donde les dice que, bueno, vamos a leer el 16. Dice: y les dijo: oyes lo que esto, y le dijeron: oyes lo que estos dicen. Jesús les dijo: sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Bueno, lo que yo entiendo, ¿verdad? Bueno, está muy claro lo que dice, ¿verdad? Está hablando que de la alabanza de los niños, pero también lo que entiendo es que los que están niños se empiezan a perfeccionar cuando Él está, ¿sí? Entonces, cuando la casa es casa de oración, no solo impacta lo de afuera, ¿sí? Que eso es lo primero que se ve, bueno, lo que se empieza a ver, sino que también los que están adentro dejan de ser niños y se empiezan a perfeccionar. Perfeccionar es madurar, ¿sí? Un cristiano que es maduro tiene una semejanza más con Jesús. No está al 100, o vamos a decir, no está a la perfección, pero se parece a Jesús. Habla como Jesús, piensa como Jesús, ¿sí? Juzga como juzga Jesús, pesa las cosas con un justo juicio. Su carácter proyecta la imagen del Señor. Eso es madurez. No son los años en el evangelio, no es la mucha teología que sepa, ¿sí? No es ni las puertas que se les abran, ni los títulos que pueda tener. Es el carácter, la mentalidad, las actitudes, las acciones. Eso refleja quién conoce al Señor y qué tanto se parece o qué tan maduro está, ¿sí? Porque hay gente que tiene muchos años en el evangelio y no se parece a Jesús. Amén. Y eso lo que está haciendo es confundir, ¿sí? Eso es religión. Bueno, los niños no se quedan niños cuando Él está, sino que son perfeccionados o van madurando, mi hermano. Amén. Eso es cuando Él está. Todo está bonito hasta aquí, ¿no? ¿Sí? La gente se sana, la oración empieza a influenciar el territorio, ¿sí? Empiezan a venir los que están todos perdidos, encuentran sanidad, restauración ahí. Los niños se empiezan a perfeccionar. Qué hermosa iglesia, ¿no? Pero el Señor lanza una advertencia, y con esto termino. Dice el versículo 17. Hasta aquí ¿sí me estoy dando a explicar? ¿Seguros? Fíjese pues, esto es lo que pega, mi hermano. Dice: dejándolos. ¿Sí? ¿Por qué los dejó? Amén. Si Él ya estaba ahí, estaba produciendo todo esto. Mucho es porque seguían siendo religiosos. Pero ahorita vamos a ver la explicación mejor. Dice: y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. ¿Sabe lo que significa Betania? Betania significa casa del pobre, casa del necesitado. ¿Sabe qué es la enseñanza? Cuando uno deja de sentir necesidad de Dios, Él se va, ¿sí? Y eso es un peligro. Amén. ¿Y sabe por qué se empieza, entre otras cosas, se empieza a sentir como que ya no lo necesito? Pues porque lo que oro tiene impacto. Aquí ministro y se liberan, ¿sí? Gano almas. Soy una iglesia poderosa, ¿sí? Ya no lo necesitamos. No lo decimos así, obvio,
Pero esto grábeselo en su mente por el amor de Dios. Todo lo que dije, ¿verdad? Pero yo sé que ya el ratón ya no da tanta vuelta ahí, ¿sí? Pero esto, mi hermano, aquí, métaselo aquí, ¿sí? En su mente. Hay 3 cosas que hacen evidente, entre muchas, que una persona ya no tiene necesidad de Dios o no siente necesidad de Dios. Una es que se descuida el ABC que usted conoce, la comunión con Dios. Cuando una persona deja de orar, deja de leer y empieza a agarrar pretextos para no congregarse, él está mostrando que ya no necesita a Dios. ¿Cuál es la razón por la que uno ya no siente necesidad de Dios? El orgullo, la altivez de corazón. Aquí, no se le olvide eso. Cuando una persona se empieza a enaltecer, ya no siente necesidad de Dios. Ya no es un Betania, ¿sí? Y por consecuencia, pues ya no va a ser una casa de oración. Entonces, la altivez de corazón hace que uno ya no se sienta necesitado. ¿Cómo manifiestas que ya no sientes necesidad de Dios? Dejas la comunión, dejas de orar o le empiezas a menguar porque estás tan ocupado sanando enfermos, predicando, evangelizando, ¿sí? Liberando, ministrando, y te olvidas de que tu vida, ¿sí? Depende de la comunión con Él. Fíjese bien, ¿sí? Hay una escritura en los profetas menores que habla de la restauración del tabernáculo caído de David. ¿Sí se acuerda de eso? Usted sabe que ha habido más tabernáculos, ¿verdad? O templos, ¿sí? El de David, el de Moisés, en el tiempo de Esdras, ¿sí? Pero Dios no deseaba esos. ¿Por qué no los menciona? ¿Cómo desearía tener el templo de Salomón? No, Él dice, quiero restaurar el de David. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque David entendió, esto lo he dicho muchas veces, bueno, aquí no sé qué tantas, pero David entendió que la fuerza de su reino no era él. Él dijo, pues no, detrás de la manada, sí, el menor de los hermanos, el rechazado del papá, de la mamá, sí, el rechazado de los otros 7 hermanos, sí, lo veían güerito, manitas sin callos, ¿verdad? Pues no va a aguantar nada, sí. Entonces no es mi fuerza, mi habilidad. Eso era pastor, no era guerrero, si menos un general, sí. Entonces no soy yo. Mi ejército a lo mejor es la grandeza de mi reino. Y luego volteaba el ejército, ¿verdad? Puros locos, mi hermano, sí, amargados, endeudados, perseguidos por la justicia, sí. Entonces David decía, pues no es mi ejército, estos tremendos hasta miedo dan, sí, están todos locos, todos por sin ningún lado, ¿verdad? No es mi ejército. El pueblo, no, el pueblo siempre muy lleno, desobediente, sin temor a Dios, quejándose de todo mundo, sí. No, pues no es el pueblo, eres tú. La grandeza de mi reino eres tú. Y entonces de su voluntad dijo, quiero levantarle un tabernáculo a Dios. Y entonces él estableció 24 órdenes sacerdotales. Todo el día adoraban a Dios, todo el día exaltaban a Dios. David se metía al lugar santísimo, se quitaba el manto, se quitaba la corona y se tiraba al suelo y empezaba a adorar al Señor, porque él entendió que la grandeza de su reino era Dios. Y ese tabernáculo Dios lo amó, tanto lo amó porque nadie se lo pidió, ¿sí? El templo o el tabernáculo de Moisés, Dios se lo pidió. Me vas a hacer un tabernáculo así, ¿sí? El templo de Salomón, el papá se lo entregó. David, estos son los planos del templo, así lo tienes que hacer, ¿sí? El templo de Esdras en su tiempo, bueno, más o menos lo edificaron porque era la gloria de su nación, ¿sí? Les pegaron en el orgullo, nos tumbaron nuestro templo, no somos nadie ya, ¿sí? Pero el de David, nadie se lo pidió, ¿sí? ¿Saben por qué? Porque David estaba enamorado de Dios, ¿sí? Salmo 18, que es el último que expresó David: te amo, Jehová, fortaleza mía, castillo mío, roca mía. Entonces David estaba tan enamorado de Dios, ¿sí? Que lo que quería no era la gloria de su reino, no eran las victorias, él quería a Dios. ¿Y sabe qué pasó? Dios se enamoró de David. Amén. ¿Cuántos quieren ser así? Pues vea lo que tuvo que hacer este hombre. Tuvo que darse, sí, por un sueño de Dios. Por eso David decía, no, un tabernáculo ya no. Él merece algo mejor. Yo estoy ya entronado, ¿verdad? Él merece una casa. Y entonces Dios le reveló, porque dice que los planos se los dio Dios, cómo quería el templo. Y él lo quería hacer. Qué bonito, ¿no? Debería emocionarse, mi hermano.
El corazón de este hombre es: yo quiero que Dios esté feliz, ¿sí? Y le quiero hacer una casa. Y Dios, oyéndolo y viéndolo, decía: no, yo te voy a hacer una casa a ti. No, Señor, y a Dios nadie le gana, ¿verdad? Sí, yo te la voy a hacer, Señor, y grandote y hermosa y así firme, que el mundo sepa el Dios que tenemos. No, yo te voy a hacer casa a ti. Deja que tu hijo haga la casa. Sí, y bueno, ahí hay otras cosas que aprender, porque el tiempo de la casa de Dios con la que edificó Salomón al palacio real fue menos. Él tardó menos en edificar la casa de Dios y tardó más en edificar su casa. Y eso te dice algo, ¿eh? Le prestó más esfuerzo a lo suyo y ¡pum!, se vino de caída. Bueno, esa es otra historia. Ándale pues, entonces dice que él volvió a Betania. Bueno, ¿cómo se ve que alguien ya no necesita a Dios? ¿O por qué viene la falta de necesidad de Dios? Por el orgullo, la altivez, la soberbia. ¿Cómo se ve que alguien ya se enalteció y que ya no siente necesidad de Dios? Descuida la comunión, ¿sí? Número 2, y esta es importante, bueno, todas, ¿verdad? ¿Cómo se ve que alguien ya no siente necesidad de Dios? Empieza a deshonrar. Ojo, ¿sí? Aquí, mi hermano, grábeselo, pastores y Jorgito y todos los que quieran servir al Señor. Cuando una persona empieza a deshonrar padres espirituales o naturales, está menospreciando. Y esa es una actitud: no necesito a Dios. De veras, mi hermano. Mire, yo no soy el súper experimentado, ¿verdad? O el ministro, que qué bárbaro. Yo tengo 20 y tantos, 22 años en el Evangelio. Los cumplí esta semana, por cierto. Sí, estamos de fiesta. Y en 22 años, ¿sí?, nunca he visto, de veras, o siempre he visto que alguien que deshonra a una autoridad siempre le va mal. Yo lo he visto, ¿sí? Yo lo he visto, hermanos. Amén. Yo he visto gente que empieza a despuntar, que termina en el mundo porque se le subió y empezó a menospreciar a padres. Empezó a menospreciar a padres espirituales y a sus padres naturales. Y ojo aquí, porque deshonrar a padres es un acto de injusticia. Así dice la Biblia, ¿no? Esto es justo. Y el trono de Dios está cimentado en justicia. ¿Qué significa eso? Que la deshonra a una autoridad, padre espiritual o padre natural, ¿sí?, es un acto de injusticia, es un atentar contra el trono. Y atentar contra el trono así tiene consecuencias. De veras, se lo digo con mucho amor y demasiado temor, y espero en el Señor que esto se le quede aquí y aquí. Levantarse contra, menospreciar el consejo, ¿sí?, de un padre espiritual o menospreciar al padre natural, te va a hacer caer, así. Amén. Y eso pasa, y no nada lo veo en la Biblia, yo lo he visto, mi hermano. Yo he visto gente caer en fornicación siendo grandes ministros, ¿sí?, porque menospreciaron a sus pastores. Yo he visto gente caer en la droga y en el alcohol siendo predicadores porque menospreciaron a sus pastores. Yo he visto obras que se empiezan a levantar, ¿sí?, y se les empieza a subir. Menosprecian a sus pastores y ahorita están en el mundo. Esto es real. Ustedes están empezando. Ustedes van a despuntar, César, Jorge y todos los que aspiran a servir a Dios. No se les olvide esto. Amén. No se les olvide. Y nadie que aspira a servir a Dios. Porque si esto lo hacemos, no son los padres espirituales, mi hermano. Es tremendos, tienen defectos, todos los tenemos. Sí, tú lo enseñaste, es el manto que traen. Amén. Ellos lo traen. Y no es menospreciar el vaso es barro como usted. La va a regar como usted la riega, como yo le digo a la iglesia, ¿verdad? Usted puede ver mis errores, pero yo veo los suyos. Así estamos. Amén. Somos barro. Pero no es tanto el barro, es la vestidura, ¿sí? Y si ese padre espiritual o ese pastor está consciente, como decía ahorita, ¿verdad? No, yo traigo una vestidura, ¿sí? Porque a mí me dijeron aquella vez, no es doctor, no es esto, ¿por qué le dan lugar? Y pues me caló, y no soy doctor, ¿sí? Y yo decía, yo no me voy a rebajar a discutir con esta gente, porque yo porto una vestidura. Y yo tengo que representar bien al Señor, porque de todos modos van a hablar mal de mí, ¿sí? Y no me quita el sueño eso, sinceramente. Al principio sí. Cuando empezaba en el Evangelio había gente, una vez un señor me dijo, ¿y tú te comprometes a ser mi pastor? Y se empieza a reír. Dije, sí.
Pues uno inocente, ¿verdad? Claro que sí, hermano. Y se empieza a burlar, tremendo, ¿verdad? Y me caló, sí. Ya ahorita ya no me cala, sinceramente. Si quieres, qué bueno, ¿verdad? Si no, Dios te bendiga, mijo. Porque yo sé quién va a ser perjudicado. Amén. El que va a estar limitado eres tú. Cuando es una vestidura de Dios. Amén. Porque hay gente que no es pastor, pero se cree pastor. Amén. Entonces, uno lo ha visto, hermanos. No es cuento, ¿sí? En estos 20 y tantos años, yo lo he visto. Nadie termina bien. Amén. Por eso, la deshonra a un padre espiritual genuino o a un padre natural es un acto de injusticia. Nunca deshonre a sus papás. Ya está chochando y ya no puede. Aguas, porque eso es directo al trono. ¿Sí? No menosprecie el consejo de esa gente, menos si conocen a Dios, ¿sí? O si sirven a Dios. Amén. No menosprecie a padres espirituales. Y menospreciaron a estos como dioses, porque no son dioses. Es atender el consejo, porque si eso pasa, va a empezar a entrar la serpiente. Esto es algo que en estos años he visto. Siempre que hay un lazo paternal, el diablo lo va a querer romper. Y siempre es división, chismes, siempre son cositas que entran. Pues yo también soy hijo espiritual, yo también tengo un padre, y también se me vienen a la mente cosas, y también veo cosas, sí, pero yo no puedo romper el lazo. Amén. Porque yo sé qué pasaría si yo me desprendo de ahí, sí. Yo sé lo que soy sin Dios, hermano. Hasta donde he entendido, obviamente. No sirvo para nada si yo lo necesito. Amén. Entonces sé dónde me tengo que conectar. Amén. ¿Está claro o no está claro? Entonces, jamás menospreciar la comunión, ¿sí? Eso es un sinónimo de altivez. La altivez, la deshonra a autoridades. Cuando el diablo ve eso, él está diciendo, me están abriendo las puertas. Amén. Y no lo haga nunca, aunque en la mente se le venga. Pídale a Dios, ayúdame, Señor, porque yo sé que este no es mi discernimiento, esto es Satanás. Me quiere separar, ¿sí? Del manto, quiere romperlo, y en el nombre de Jesús no lo va a lograr. Amén. Y empieza, mire, de veras se lo digo, porque yo también soy hijo. Y ahí empieza a minar. Amén. Y cuando empieza a entrar y te casa el tremendo, te empieza a confundir. Y uno empieza a pensar, está en mi contra, está el mal, yo estoy bien, todos están contra mí, sí, y no me apoyan. Ese es el diablo. Ese es el diablo. Amén. Entonces inmediatamente no. ¿Quieres romper un lazo? Te reprendo en el nombre de Jesús. Honre a sus papás. Honrelos. Usted como papá sabe cómo cuestan los hijos. Tremendos hijos, cuestan mucho, hermano. Y no estoy hablando nada más de dinero. Cuando nació mi primer hijo, donde yo estaba trabajando, pues uno presumiéndolo inocentemente, ¿sí? Como decía una persona, es algo que no le deseó a nadie. Y pues los presumes y no, ya, mi chavo y mi hijo y el primogénito. Y dijo, a partir de ahorita jamás vas a dormir igual. Le dije, pues gracias por lo animado que me estás dando, la animada que me das. Pero es cierto, cuestan desde el vientre. Pregúntale a las mamás, ¿sí o no? Pesados los hijos que tienen puros niñotes, ¿verdad? Pesados en el vientre, malestares, cansancio. El papá pues aguanta ahí la inestabilidad de las hormonas de la mujer, ¿sí? Y ya empiezan a costar, que cuando se está aliviando, todo, mi hermano, y van a costar toda la vida, ¿sí? Entonces imagínese deshonrar eso. Pues Dios va a decir, no, mijo, Chihuahua, diría el Señor, va, Chihuahua, sí, no puede ser, si no eras nada, te limpiaban el trasero, mijo, sí, te cambiaban el pañal, no tienes idea lo asqueroso que es eso, sí, te cambiaban el pañal, eras tremendo, te aguantaron tantas malas actitudes, tanta rebeldía, no puedes deshonrar, eso es injusticia. Tú no sabes lo que costó ese manto, hablando ya padres espirituales. Sí, los ayunos que tuvo que hacer, los tratos que tuve que hacer con él, no creas que eso fue de la noche a la mañana, fueron años donde molerlo, hacerlo sufrir, hacerle sentir que yo estaba en otro lado y no lo ayudaba, hacerle sentir que yo estaba en su contra, sí, abandonarlo en medio del padecimiento, y lo hice para que un día fuera una bendición. Entonces, no entender eso
es injusticia. Ya me alargué ahí, ¿verdad? Eso es injusticia. Y todo ministro, sí, que tiene esa mentalidad, va a caída libre. Va de caída libre. Sí, inmediatamente tiene que reponer. Señor, dame entendimiento. Señor, perdóname y ayúdame. Sí, yo no me quiero desviar. A todos nos pasa, ¿eh? A todos nos pasa. Amén. ¿Está claro? Y número 3. Y ahora sí, con esto ya nos vamos a comer, porque el de la fruta ya se está yendo. Sí, no, ya se fue, ¿verdad? Número 3, y ya nos vamos, se lo prometo. Cuando a una persona se le empieza a subir o se empieza a enaltecer, que es una evidencia que ya no necesita a Dios, empieza a menospreciar al cónyuge. Esa es otra señal. Cuando el hombre o la mujer, ¿verdad?, empieza a menospreciar al esposo o esposa, ya se le subió. ¿Sí? No sé qué pasa, ¿verdad? Como que nos sentimos supermodelos, ¿verdad? Yo no merezco. Sí, o yo no, o como dicen por ahí, dice un hermano, diría el Juan, ¿verdad? Dice un hermano, me merezco más, pero con esto me conformo, ¿verdad? Yo no sé por qué Dios me dio a esta mujer, que no tiene el entendimiento que yo tengo. Esta es una Séfora. Sí, yo no sé por qué Dios me la dio, mi unción, mi manto, mi entendimiento, mi capacidad. Sí, yo debería tener aquella que está allá. O sea, me hace tremendo. Sí, y al revés también puede pasar. ¿Y este hombre qué? Sí, no sabe, no hace esto y lo. Yo no sé por qué Dios se le ocurrió, o no sé ni por qué lo escogí. Me agarró en un momento de debilidad. Sí, no, mi hermano. Cuando uno tiene esa actitud de menospreciar o deshonrar a la pareja, es un sinónimo de altivez. Y ahí el de adulterio ya va minando. Tú no te mereces eso. Y va a llegar la que usted cree merecer. Siempre es así. Y llega la que lo entiende, la que lo valora. Llega el hombre, ¿verdad? El príncipe azul. Bueno, me acordé de un meme que se lo mandé a mi esposa. Sí, y usted está soñando en aquel y de repente aparece en la escena el esposo, ¿verdad? Con su panza, con sus... Sí, todo mal hecho el pobre hombre, sí, como evidencia de todo su trabajo. Y usted dice, no puede ser, hasta en el sueño, ¿verdad? ¿Sí me entiende, hermano? Nunca menosprecie a su esposa o a su esposo, no lo menosprecie. Si le va bien en lo material, si Dios en su misericordia lo empieza a levantar, no se le olvide que el que le ha aguantado es esa esposa y ese esposo. Amén. Cuando a alguien se le empieza a subir, lo empieza a menospreciar y empieza a pensar que merece algo mejor, ¿sí? Y pues la esposa puede decir lo mismo, pues también yo merezco algo mejor. Y no se trata de eso. Eso es una actitud de altivez. Y por estas 3 cosas, ¿sí?, se hace evidente que ya no hay necesidad de Dios. Amén. Y cuando uno empieza así, entonces el Señor va a decir, bueno, vámonos de aquí. Y esta ya no es casa de oración, ahora es cueva de demonios. Porque si Él no está, va a estar el otro. Y sale el Señor de ahí y dice, mejor que yo esté en Betania, ¿sí?, donde hay gente necesitada. Amén. Donde hay gente que no descuida, no menosprecia la comunión, ama orar, ama leer, ama congregarse. Yo quiero estar con la gente que honra. Por eso, es que le digo que son horas de esto. Pero por eso muchas veces uno no prospera en lo material, porque no sabe honrar. Amén. Bueno, póngase de pie, ¿sí? Después hablamos más, porque hay muchas cosas que explicar. Pero vamos a pedirle a Dios, Señor, ayúdame a hacer una casa de reposo, ¿sí? Que jamás se me olvide esto. Amén.